La gran mayoría de nosotros tenemos presente en la memoria las historias de accidentes aéreos donde se involucran ovnis y el subsecuente encubrimiento gubernamental. Pero muy pocas personas saben cuál fue el caso que colocó las bases de intriga y conspiración que se suelen percibir en la cultura popular con respecto a estos temas. La implicación del gobierno en el caso y el choque fatal que acompañó los sucesos, junto con la adición al imaginario colectivo de los hombres de negro, crearon un caso bastante sólido en el que las personas de la década de 1940 creían. Una semana antes del caso Roswell y 3 días antes del avistamiento histórico de Arnold Kenneth, toma lugar el incidente de la isla Maury. Este caso lleno de platillos voladores, ufólogos, teorías de conspiración, agentes del FBI, intimidación y asesinato, crea las bases para el contexto de los platillos voladores en Estados Unidos y el mundo. La isla Maury está situada en Puget Sound, cerca de la ciudad de Seattle. En ella se daba lugar un aserradero, sitio donde se procesa la madera para poder ser utilizada. Como es de imaginarse, en ocasiones mientras se transportaba la materia prima hacia la isla, algunos troncos perdían su sujeción y terminaban flotando en el agua, volviéndose un riesgo para los navegantes de la zona y una pérdida económica para el aserradero. Era cotidiano formar patrullas a bordo de lanchas para regresar los troncos a las inmediaciones del aserradero. Pero la tarde del 21 de junio de 1941, Harold Dalt, su hijo y su perro serían testigos de un hecho insólito y desconcertante durante su patrullaje por la isla. Cerca de las 2 de la tarde, y situados en el área este de la isla, Harold Dalt es testigo de algo impresionante. 6 objetos en forma de dona, conformados por un material con aspecto blanquecino y metálico, vuelan en formación a unos 600 metros sobre el agua. Según la descripción de Dalt, estimaba que los objetos tenían unos 30 metros de diámetro, con un hoyo en el centro de 6 a 7 metros. Una serie de ventanas de observación se extendían por toda la circunferencia de la nave. Además, contaba con 2 aros negros, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. La escena se volvió más cautivante cuando 5 de los objetos rodearon al restante. El objeto situado justo en medio de los demás desciende hasta llegar a una altura aproximada de 250 metros, quedando justo encima del bote donde se encuentra Harold. Después de unos minutos, una de las naves rompe formación para acercarse al objeto central. El primer objeto comienza a producir sonidos fuertes y secos, para después comenzar a soltar una serie de desechos metálicos platinados similares a hojas de papel periódico, y después una sustancia viscosa y oscura parecida a restos de metal fundido aún hirviendo. Los escombros caían de manera violenta y repentina, dañando al bote, quemando el brazo de su hijo Charles y matando a su perro. La lluvia de metal continuó unos segundos más. Dalt, temiendo la caída del objeto sobre ellos, escapa hacia la costa de la isla. Donde estiman un aproximado de 20 toneladas de escombro de metal acumulado. Sin pensarlo mucho, toma unas cuantas fotografías de los 2 objetos más cercanos flotando para reagruparse. Cuando los 6 objetos se vieron reunidos, volaron a toda velocidad hacia el oeste, sin dejar rastro.
Dahl tomó muestras de ambos tipos de escombro metálico y las puso en su bote, para después llevar a su hijo al hospital en Tacoma. Él mismo siempre sostuvo que nunca le contó a nadie sobre el incidente hasta ese momento. Pero el día siguiente al avistamiento, fue visitado por un hombre un tanto extraño en un traje negro. El hombre manejaba un sedán Buick nuevo, también de color negro. Dahl asumió, por el carácter y la vestimenta del tipo, que trabajaba para el gobierno. No obstante, el hombre no presentó ninguna identificación. Era obvio que el sujeto sabía acerca del encuentro de Dahl. Conocía muchos detalles. El sujeto lo lleva a cenar a Tacoma, con el pretexto de discutir todo lo relacionado al suceso. Dahl fue advertido de las consecuencias que se desatarían sobre él y su familia si no era capaz de guardar silencio acerca de lo sucedido. Contrario a la advertencia, Dahl llamó al dueño del aserradero y posible socio, Fred Lee Chrisman. Le contó acerca de lo sucedido en el encuentro del día anterior, soportando su historia con las fotos y los escombros. Inmediatamente, tomó un bote y fue a la isla de Maury para ver con sus propios ojos los escombros. Pero cuando llegó, aseguró ver la misma nave de forma circular a la distancia. Las fotos que tomó Dahl fueron reveladas, pero la imagen fue borrosa y con puntos sobreexpuestos. De cualquier manera, Chrisman nunca haría públicas las fotos y no hay registros claros de si en realidad existieron. Por la mitad del mes de julio, algunas semanas después del avistamiento ovni de Harold Dahl, Chrisman se pondría en contacto con Ray Palmer, editor de la revista Amazing Stories, y quien pronto se convertiría también en editor de la nueva revista Fate. Al enterarse de la historia, se encuentra intrigado y decide llamar al hombre de negocios y piloto Kenneth Arnold, quien recientemente investigaba avistamientos ovnis en su tiempo libre. Arnold voló a Tacoma, mientras Palmer hizo someter los escombros a análisis a cargo de la Universidad de Chicago. Los resultados eran inciertos. Poco después, Palmer afirmó que el resto de los escombros fue robado de su oficina. Arnold contacta con el capitán Emil G. Smith, quien se vio involucrado en un avistamiento en días recientes. Acordaron encontrarse en Tacoma para entrevistar a los testigos. De manera inesperada y abrupta, Kenneth nuevamente es testigo de un avistamiento en el vuelo camino a la reunión, identificando a 20 o 25 objetos color latón volando a menos de 400 metros de su nave. Y de manera aún más desconcertante, llega al Hotel Winthrop en Tacoma para darse cuenta que el cuarto donde se hospedaría ya tenía salida checada a su nombre. Pero aún así, en la tarde del 30 de julio y en el mismo cuarto, decide entrevistar a Dahl y a Chrisman en compañía de Smith. Dahl se quejaba de una racha de mala suerte que él atribuía al avistamiento. Su hijo sufrió una fuga disociativa por los eventos. Su bote estaba casi arruinado y su esposa había enfermado recientemente. Dahl y Chrisman les presentaron muestras de lo que aseguraban era parte de los escombros tomados en el lugar del incidente, pero Kenneth las encontraba poco convincentes. Con temor a caer en una farsa,
contacta al Departamento de Contrainteligencia del Ejército de los Estados Unidos para al día siguiente encontrarse con el lugarteniente Frank Brown y el capitán William Davidson en el mismo hotel. Brown y Davidson entrevistaron nuevamente a Dahl y Christman. Durante esta reunión, Paul Lantz, un reportero local, recibió llamadas anónimas que describían la entrevista a detalle y listaban a todos los involucrados. Nunca se determinó el nombre del informante, pero realizaría 4 llamadas más en los días siguientes. Christman entregó a Brown una caja con muestras del escombro para que la llevaran a la base aérea de McCord. Partieron la mañana siguiente. Pero al poco tiempo de vuelo, uno de sus motores se incendió, causando el choque de la aeronave y su muerte a 130 kilómetros en el sur de Tacoma. La para ese entonces recién formada Fuerza Aérea lanzó una investigación completa del episodio, dando como conclusiones que el avistamiento era una mentira. El choque, un desafortunado accidente, y los restos de escombro, desecho ordinario de una fundidora de aluminio cercana, y que ninguno de estos fue encontrado en el sitio del avistamiento. Pero una vez más, el informante anónimo llama para dar a conocer el lugar del accidente a los pocos minutos de acontecido, e incluso nombró a las víctimas 12 horas antes de que sus nombres fueran revelados al público. Afirmó que había sido derribado con un cañón 20 milímetros y que se realizaron intentos similares hacia las vidas de Arnold y Smith. Casi de manera automática, Dahl y Christman se retractaron de sus historias anteriores y negaron que las muestras estuvieran relacionadas con el avistamiento. 2 días después del choque, Dahl anunció que todo era una farsa y dejó de lado el caso totalmente, aunque después declararía que dijo esto teniendo en mente su seguridad en ese momento. Arnold afirmó que en el vuelo de regreso a Tacoma tuvo que realizar un aterrizaje forzoso a su avión privado, para después descubrir que la válvula del combustible había sido cortada. Después de las filtraciones anónimas, la historia que tuvo lugar en la isla Maury salta a todos los medios locales, y los reporteros comenzaron a especular que el choque de la aeronave B-52 fue debido a los restos que estaban bajo su custodia. La historia llevó a la prensa ideas prefabricadas de conspiración y encubrimiento. De cualquier manera, la Fuerza Aérea y el Buró de Investigación Federal abrieron 2 investigaciones independientes, concluyendo que Dahl y Christman habían mentido acerca de los avistamientos ovnis. Arnold Kenneth publicó su versión de los hechos en la revista Fe en marzo de 1948, y esta misma fue expandida por la narrativa de Ray Palmer en su libro La llegada de los platillos en 1952. Sospechaba de una farsa por parte de los supuestos testigos, pero también sospechaba que el gobierno estaba involucrado de manera secreta con el evento. Lamentablemente, no podemos tener una certeza respecto a este caso, pero el esfuerzo de las autoridades por negar rotundamente lo sucedido, aunado al contacto de agentes intimidatorios vestidos de negro, crean un ambiente de conspiración y represión que se pueden sentir hasta nuestros días en casos similares. Narrador: Martín García. Fobonautas Podcast.